Hola, bienvenidos, bienvenidas a las autobrañas reseñas. ¿Y qué es eso de las autobrañas reseñas? Pues básicamente una excusa para hablar un poquito de las obras que como guionista tengo en el mercado. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hablar de estas obras? Bueno, pues porque creo que cuando pasa un tiempo, a veces es un tiempo corto, por desgracia, las obras quedan un poco en el olvido, ¿no? En el limbo, nunca mejor dicho, base a la obra de la que voy a hablar hoy, ya lo veréis. Pero, como decía, queda un poco en el olvido ante, pues bueno, ante todo el catálogo, toda la masificación editorial que hay, la saturación que hay en el mercado. eh, pues bueno, al final las obras tienen un recorrido corto en el espacio-tiempo y bueno, pues bueno, van recorriendo ese circuito, digamos, no comercial del mercado, pues despacio y a veces pues eso, quedan ensombrecidas por novedades, que hay muchas, y cada semana prácticamente. Y, y bueno, sobre todo además, pues las obras españolas, ¿no? Son las que más se resienten, por desgracia, las obras de autores españoles ante pues lo que decía, ante todo ese catálogo, toda esa ese abanico de elección de obras importadas de Francia, de Estados Unidos, del manga, etcétera. Bueno, ya más o menos creo que todo eso ya lo sabéis. Y por eso quiero ir hablando, pues hacer un vídeo de vez en cuando sobre las obras que tengo publicadas, porque supongo que habrá gente que no las conoce o si las conoce no ha profundizado en ellas, bueno, lo que sea. Si ayuda a que se conozcan y a darle cierto impulso, pues bienvenido sea. Al fin y al cabo, los autores publicamos obras para que los lectores las disfrutéis, las conozcáis y bueno, y en todo caso las valoréis. Y voy a empezar por un cómic que no va a ser no van a ser unas reseñas por orden cronológico. Voy a hacer un poco por apetencia. Y en este caso, aparte de la apetencia, también hay cierta necesidad con este cómic en concreto, porque entre las reseñas que he visto, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado, hay gente que no lo ha entendido, pero me quedo con las dos últimas, que son las que me han despertado un poco más de, digamos, preocupación, entre comillas, porque realmente lo que se ha reflejado en esas reseñas no acaba de ser un poco lo que la obra cuenta. O sea, me preocupa un poco pues bueno, pues que no se entienda bien del todo. Ojo, que eso puede ser también culpa mía, evidentemente, como guionista. Pero creo que no es así. Creo que cuando ves la obra, bueno, pues este cómic tiene pues los elementos y la trama eh, definida de tal manera que creo que todo es comprensible dentro de ese mundo en el que se mueve lleno de cosas incomprensibles, ¿no? Bueno, os voy a decir cuál es. Me estoy refiriendo a Good Bastard. Este cómic, lo voy a poner así un poco para que no refleje el aro. Este cómic fue publicado por Serendipia el año pasado, pero es un cómic que en su origen tenía que haber salido publicado primero en Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, de la mano de la editorial Bless Gleason, bajo un sello que tiene, New Friday. Bueno, pues la idea era que hubiese salido antes en Estados Unidos que en España, pero hubo ya ha habido una serie de retrasos que al final, pues bueno, Serendipia fue muchísimo más rápida a la hora de publicarlo, se adelantó a ellos, ningún problema en ese aspecto. A día de hoy aún está inédito allí, se supone, por lo que nos han dicho, que está en producción, por lo tanto ya queda menos para que vea la luz. Ha sido una serie bueno, pues de imprevistos en la editorial que nos ha llevado a ese retraso, pero bueno, bien está lo que viene a cabo, a ver si se publica pronto. Y bueno, para poneros en contexto, este cómic tiene, creo que eran 75 páginas, 75 páginas,
Pero realmente bueno, la premisa y mi primera idea, ¿no? Mi idea con esta historia, por los personajes, por todo lo que ocurre, era más ambiciosa en ese aspecto. A mí me hubiese gustado hacer más páginas, o bueno, sí, más páginas, ya sea en volumen o en miniserie, me da igual, más páginas de desarrollo. Creo que lo hubiese ido bien. Ahora bien, tuve que adaptarme pues, a ese número concreto, más o menos, de páginas, las 75 de las que os hablaba, y ahí tuve que sintetizar muchas ideas y desdeñar otras. Claro, no está todo lo que yo hubiese querido, ni está todo como yo hubiese querido, ni lo que yo hubiese querido, ¿no? Porque el desarrollo, evidentemente, hubiese sido distinto con más páginas. Digo esto porque he visto en algunas reseñas que el cómic tiene un ritmo muy acelerado y demás, y es cierto, es un cómic que arranca y ya no para hasta el final, lo cual tampoco creo que sea vamos, a no ser que busques, ya depende del tipo de lectura que busques, ¿no? Tampoco creo que sea un defecto en sí, creo que es un cómic que se lee con cierta ligereza, para distraerte, para pasar el rato, y que no ambiciona mucho más. Y, y bueno, pues eso pues quiero destacar también o dejar claro también que esto que estoy diciendo o este vídeo que estoy grabando no tiene nada que ver con la opinión ajena de la obra. O sea, yo soy consciente, tengo claro ya después de tantos años, obviamente, que cuando un autor publica una obra, pues esa obra casi deja de ser suya, ya es de los lectores, y ahí ya pues hay opiniones, y hay pues, lo que sea, ¿no? Distintas opiniones, distintos conceptos, etcétera. Y todas son muy respetuosas, evidentemente. Pero más allá de la opinión, me gustaría que se conociese como se debe a este Good Bastard. Por eso también empiezo por esta obra a la hora de hablar, de hacer este repaso eh, por mis cómics. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en este cómic? Bueno, primero de todo, es un cómic de fantasía oscura, ¿no? Ahí pues tanto, bueno, tengo que deciros que el dibujante y colorista es Alejandro Pérez Mesa. Tanto Alejandro como yo tuvimos claro que dentro de ese de ese universo, digamos, de esa fantasía oscura, ¿no? Pues podíamos bueno, pues dejarnos llevar, jugar con ciertos conceptos, diseños, incluso con la propia narrativa. Nos parecía que era un cómic para incluso, pues bueno, experimentar, ¿no? En su amplio sentido, ¿no? De la definición de la palabra, pero sí experimentar un poquito y, bueno, jugar un poquito con ese aspecto. Entonces, bueno, esta historia es de fantasía oscura, como digo, y tiene como protagonista, o como uno de ellos, pero bueno, sí, podríamos decir que es el protagonista por delante del resto, porque tiene una gran diversidad de personajes. La historia tiene como protagonista a Good Bastard. Good Bastard, en el mundo de los vivos, vamos a ver, la historia es, digamos que salta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿vale? El mundo de los vivos es el nuestro, el mundo de los muertos se llama Más Allá. O sea, Más Allá, seguida, es un nombre que tú vinculas, evidentemente, a los muertos, bueno, pues a la vida después de la muerte, o como queráis. Vaya, ahí ya cada uno tiene su significado más personal. Eh, no es una premisa original en sí, o sea, porque el mundo de los muertos con el de los vivos pues ya se ha tratado en otras obras, en todo tipo de, bueno, pues películas, etcétera. Y por eso también queríamos darle pues ese toque, digamos, original, pues con el aspecto más visual de los diseños y demás, ¿no? Y luego pues, bueno, pues darle ciertos elementos a la obra también que le diesen pues, bueno, pues ese toque más genuino y más personal. Bien, pues Good Bastard, en el mundo de los vivos, se llama Gary Bowman. Gary Bowman, GB, Good Bastard GB. Es un detalle
que posiblemente pase inadvertido, pero a mí bueno, pues me hace gracia, digamos, ¿no? Digamos que vincula aún más al personaje. Gary Bowman, voy a contar un poco bastante de la historia porque intentaré no hacer mucho spoiler, pero voy a profundizar más de lo normal porque creo que lo necesita. Gary Bowman, la historia arranca con Gary Bowman en Toronto. Es un policía de Toronto. Toronto, bueno, pues era un poco un guiño a la editorial que en principio iba a publicarlo antes que en España, como decía, que es canadiense. Y bueno, pues está infiltrado y en una organización criminal, lo descubren, y cuando lo descubren, pues bueno, está en peligro, lo van a matar, pero ocurre algo, y es que antes de que lo maten, alguien lo reclama, y digamos que muere, pero no muere, porque es reclamado por el más allá. Una vez está en el más allá, pues ahí pues se va desentramando la historia de quién es realmente Gary Bowman, porque realmente no es Gary Bowman. Gary Bowman es, o sea, el personaje en sí es Goodbuster, ¿no? Es de donde, digamos, nació, en el más allá, y donde creció, y donde, bueno, pues se originó su origen, valga la redundancia. Una vez llega al más allá, que ha sido reclamado por Miss Death, que es, digamos, bueno, pues decirlo de alguna manera, la protectora, la jefa del más allá, junto a Guadaña. Ahí vemos también cómo Guadaña y Miss Death, dos personajes que tienen un vínculo muy estrecho, pues son dos en sí, ¿no? O sea, uno se complementa con el otro. Miss Death es la muerte, es un personaje que también intenté darle un toque distinto al habitual, ¿no? Allá de la muerte típica, digamos, pues fría, que solo tiene, pues, que quiere, pues, pues tu trabajo es recopilar armas bueno, pues la encargada de dar muerte a las personas, ¿no? Eh, Ahí quise darle un toque mucho más profundo, quise hacer un personaje más vulnerable, triste, más dramático en sí. Es, digamos, ese toque, de hecho, es un personaje bueno, que a la que le gusta beber, porque digamos que ahoga un poco sus penas así. Y digamos que Guadaña es, pues es de este desdoblamiento, digamos, es la muerte pero más guerrera, ¿no? Es la defensora, digamos, de Miss Death, es la que se dedica a luchar si hace falta, la que, bueno, pues eso, la guerrera, la violenta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ¿por qué está Gary Bowman o por qué ha vuelto Goodbuster al más allá? Pues porque Miss Death lo necesita que vuelva para hacerse cargo de una amenaza que hay en el más allá. Y es que las almas bastardas han escapado. ¿Qué son las almas bastardas? Pues son como las almas rebeldes, ¿no? Las que no son sumisas y quieren, pues, controlar el más allá o incluso abandonarlo más bien, ¿no? Pero bueno, todo pasa por un proceso. Y esas almas están encerradas en cartas de tarot. Ahí le damos también un toque esotérico a la historia. Y esas cartas las tiene, bueno, las cuida o las protege Miss Death. Pero se han escapado. Entonces, pues bueno, ahí empieza, digamos, la misión de Goodbuster a la hora bueno, pues haber regresado al más allá, contra su voluntad, hay que decir, porque tiene que capturar de nuevo a las almas bastardas que, bueno, pues son, bueno, en los extras del cómic podéis verlo, son varias, a ver si se ve, sí. Aquí, Lord Devil, que es el cabecilla. Luego tenemos a El Loco,
todo basado en las cartas del tarot. Tenemos a la sacerdotisa y tenemos al mago, ¿vale? Siempre con cierta licencia creativa. Todo esto, digamos que los autores nos hemos basado para tener luego ciertas licencias creativas y llevarlas un poco a nuestro terreno, ¿no? Y bueno, ahí empieza la búsqueda de Goodbusters, en el más allá, la búsqueda de esas almas bastardas, de esos rebeldes, eh, para volver a atraparlos. Y durante esa misión, podríamos decir, pues se va desentrañando o se va contando pues el origen del propio Goodbuster, el origen de Miss Death, el origen de un personaje, bueno, no es del todo, no se cuenta del todo el origen, pero a ver si lo encuentro. ¿Dónde estaba? Que te vi aquí. De un personaje tan característico como es el Sublime, un personaje que, como veis, pues es un cerebro embutido en un traje blanco, que es un poco pues una alegoría a Dios, ¿no? Pero es bastante cabroncete. Es el más poderoso, está por encima de Miss Death, está enamorado de Miss Death y no le corresponde, ya no le corresponde. Y bueno, todo eso pues pues desemboca en una relación dramática, tensa bueno, y forzosa para Miss Death, porque bueno, al final pues tiene que, bueno, pues se ve obligada a cumplir con su misión, por decirlo de alguna manera, en contra de su voluntad. Y, y bueno, pues durante esa búsqueda, como os digo, se va desentramando la historia. Se sabe de la relación tan estrecha de Goodbuster con Miss Death. ¿Por qué se llama Goodbuster él? Bueno, es un apodo que le ponen, pero además es como, aunque es una alma bastarda, es en todos sus conceptos más bien, ¿no? Casi literal, es un defensor, es un alma buena, digamos, es bueno, ¿vale? Está al lado, digamos, de los buenos, si es que hay buenos y malos, es una fina línea, ¿no? La que separa una cosa de la otra. Y, y pues de ahí ese nombre. Y bueno, pues no voy a contar mucho más porque no quiero tampoco que spoilaros la historia, pero digamos que bueno, dentro de la, bueno, pues de la trama más lineal hay esos flashbacks en los que se explica orígenes y bueno, no creo que haya ningún peligro, digamos, a la hora de entenderla, de entender la historia, que es lo que más a veces me ha causado más sorpresa, ¿no? A la hora de algunas reseñas que no acababan de tal, de cual. Bueno, no sé. Luego, pues también me sorprende que en algunas reseñas, pues no se haya profundizado, digamos, en la historia en sí, pues como decía, en esa Miss Death, en esa figura de la muerte bueno, que se aleja de lo habitual, de esas relaciones familiares, personales, de esa, bueno, pues casi de cierta ironía, digamos, en el sublime, ¿no? En el trato del personaje del sublime, de cómo evoluciona Goodbuster a lo largo de la historia, y cómo al final, de alguna manera, él, como personaje o persona que tiene su origen en el más allá, quiere volver al mundo de los vivos porque allí es feliz, ¿no? Allí tiene una vida normal, está casado, y de hecho hay una conversación entre Miss Death y su nuera, o sea, la mujer de Gary Bowman, o de Goodbuster, en el que pues también se desvelan muchos detalles y bueno, al final es jugar un poco entre ambos mundos, eh, y pues envolverlos todos en, pues eso, con elementos esotéricos, con elementos de fantasía, pero no le veo dificultad a la hora de la comprensión de la historia. Yo no se la veo, vaya.
Es verdad, como también decía antes, que es una historia que empieza y ya no para. O sea, tiene un montón de personajes, de elementos, de cruces, bueno, pues que hacen que la historia sea muy dinámica y que a lo mejor sea un poco densa en algunos aspectos. En algunos aspectos puede ser un poco densa, eso puede ser. Pero bueno, luego también pues tampoco se hace mención a lo mejor a ciertos elementos de la historia como pueden ser los diseños del Lapso, que es un reloj de arena, con 3 granos de arena, que va marcando cierto tiempo, la devoradora de almas, que es una pistola especial que consigue Goodbuster o Gary Bowman porque pierde los poderes cuando está en el más allá, se los arrebatan y se convierte en una especie de humano o un humano fuera de su hábitat natural. Bueno, tengo que apuntado porque no recuerdo todo. El purgatorio, el limbo. Y también me hace me causa un poco de curiosidad que nadie mencione el momento en España. O sea, incluso al final hay un momento en el que una vez que Gary Bowman, Good Bastard, vuelve al mundo de los vivos y digamos se reencuentra y ya es un personaje completo, porque ya os digo que va evolucionando, pues acaba en España, en Galicia concretamente. De hecho hay personajes que hablan en gallego. Y me hacía ilusión, sobre todo porque creo que, bueno, pues empieza en Toronto, te vas al más allá, que es la leche, y acabas, y acabas en Galicia, ¿no? Haciendo un guiño, pues como autor que soy español, pues un poco ya para el mercado extranjero. Y bueno, pues en lo que respecta al trabajo de Alejandro, de Alex, pues a ver, hay que ser conscientes primero de que es su primer trabajo largo, es un cómic que él se puso entre pecho y espalda al acabar ya, digamos, de la academia y lleva un tiempo ya diseñando y demás, puede que floje en algunos aspectos, a mí me parece que hizo un trabajo muy notable y bueno, como os decía, hablaba un poco bueno, pues del tema de la narrativa, ¿no? Que tiene momentos que me parecen muy logrados, muy chulos. Luego diseños pues, de lugares, por ejemplo, el purgatorio y todo y lo que es el interior del purgatorio, ¿no? Que son, pues bueno, como burbujas de celdas. Los personajes, pues por ejemplo, Guadaña en sí, pues también es es un personaje que se complementa con la propia Miss Dead. Es como ver a Miss Dead más o menos la otra mitad, que es más o menos la misma, pero con características distintas, ¿no? Porque al final forman un todo. ¿Qué más tengo por aquí? Pues una taberna en el más allá con el rata, que es un tipo, bueno, pues un tipo que se busca la vida como puede, que no se casa con nadie. Bueno, el típico vividor, no. Bueno, que es, bueno, superviviente más bien. Luego tenemos, pues, bueno, como os decía antes, pues Sublime. También me parece un diseño bastante sublime, si me lo permitís. Donde aquí lo tenéis. Miss Death. Y luego, pues, un diseño así bastante impactante, como es el Limbo. ¿Por qué elegimos este diseño del Limbo? Pues porque nos parecía, bueno, sobre todo impactante visualmente, ¿no? Pero nos parecía que el Limbo es un lugar en el que está pues suspendido como en la nada, ¿no? O sea, existe, pero es un lugar al que nadie quiere estar porque peligra tu existencia de alguna manera. Es como renacer o nacer, y de ahí el bebé. Y luego, bueno, pues su interior, eh, como veis, yo creo que este diseño está muy logrado, es muy chulo, es un paginote. ¿Qué más? ¿Qué más?
como os decía, pues Galicia. Se hace también mención a la religión, se pasa, bueno, un poco de puntillas, pero también evidentemente la religión está presente, ¿no? Porque hablamos del mal y del bien, el sublime, que es una alegoría, como os decía, a Dios, pues bueno, una iglesia. También hay un detalle muy importante al principio, que es que el tipo que, cuando está en el mundo de los vivos, como cuando arranca la historia, el tipo, el tipo que descubre el malo, el criminal que descubre a Gary Bowman, tiene una moneda con una J, y al principio, bueno, es un detalle que quizá nos pase por alto, pero al final tiene su repercusión, porque, bueno, se descubre un poco quién ha sido el que ha chivado que Gary Bowman era un policía infiltrado, ¿no? Y de hecho da pie a una posible continuación, que no tengo ni idea si será posible, ojalá. Pero la historia es autoconclusiva, es una presentación y un desarrollo de personajes y termina siendo totalmente comprensible y dejando la posibilidad de que este universo, estos dos mundos, estos personajes tengan mayor desarrollo y nuevas aventuras. Y luego pues en el apartado de extra, aparte de las cartas, como os enseñaba antes, pues también hay una, pues cómo se hizo en algunas páginas, del guión a la página final, y creo que quedó bastante apañado. La edición me gusta mucho, me gusta especialmente la edición que hizo Serendipia. Es tapa blanda, pero es un formato mayor que el comic book tradicional, está entre el comic book y el álbum europeo, tiene solapas, ¿vale? Y bueno, pues es un formato muy agradable de manejar y a la hora de la lectura también tiene un papel de buena calidad. La edición me parece un acierto por parte de Serendipia y además ¿dónde estaba el precio? 15,50 y son pues entre una cosa y otra unos 80 y pico páginas. Me parece un precio muy ajustado para los precios que tenemos hoy en día. Y creo que poco más, creo que ya me he extendido bastante, que he explicado bastante de Good Bastard y que quizá pues ayude a que la gente que lo conozca ahora pues se anime a leerlo, o que la gente que ya lo ha leído lo relea con otros ojos, no lo sé. Quizá el ritmo un poco pues rápido, acelerado, digamos, de la historia, que ocurren muchas cosas, ¿no? Sea bueno pues leer el cómic de forma más pausada. Puede ser, no lo sé. Os voy a leer la sinopsis para acabar. El frágil equilibrio de más allá, en el mundo de los muertos, corre peligro. Las almas bastardas se han revelado y el sublime está perdiendo la poca paciencia de la que suele alardear. Miss Death y Guadaña se encuentran en una situación complicada. Necesitan devolver el orden y la cordura a un lugar tan extravagante e irracional. Necesitan a Good Bastard, antaño protector de más allá. Hoy policía en el mundo de los vivos que responde al nombre de Gary Bowman. Bienvenidos a los dos mundos. Pasad y contemplad el anhelo de la oscuridad por habitar la luz, la lucha de una familia por mantenerse unida, los inexorables e indeseados reencuentros, mientras recorréis lugares de oscura fantasía y cierto delirio. Y al final hay una frase del propio cómic que dice: Dios no juega a los dados con el universo, es cierto, es más de cartas. Bueno, pues espero que os haya gustado esta reseña un poco más extensa de este cómic, esta autorreseña, por decir de alguna manera. Y bueno, pues quedo a expensas de vuestras opiniones, de preguntas y de lo que queráis. Y si podéis, si os apetece, suscribiros al canal, que siempre pues es de agradecer. Y que seáis felices, que leáis muchos cómics y que os cuidéis. Chao.